Bienvenidas de vuelta a Reforma Judicial, la serie, episodio 9. Estoy analizando la iniciativa presidencial que condujo a la reforma judicial y en el episodio anterior me referí específicamente a los temas de falta de idoneidad de quienes integraban al Consejo de la Judicatura Federal y a lo referente a la corrupción. Un tema que no mencioné es si las elecciones blindaran frente a la corrupción, pues claramente no tendríamos personas corruptas que hayan venido de una elección popular. Sin embargo, como nos lo recuerdan prácticamente cada mañana, tenemos a muchas personas del prianismo que han sido acusadas de corrupción. Hay otras que han sido acusadas en la presente administración, sin embargo, bueno, pues aún no hemos visto los resultados, tendremos que esperar un poco más aparentemente. Pero el siguiente elemento y que me parece central es el tema del nepotismo. Y aquí, perdón, me traje mis notas porque son muchos temas, lo quiero abordar en 4 bloques y arranco con el primero, porque esto es un tema relevante. Primero, el acceso igualitario a cargos públicos es un derecho humano. Está reconocido en el artículo 23, numeral 1, inciso C, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene rango constitucional. Por otro lado, y en contrapartida a esto, el nepotismo no estaba prohibido sino hasta 2019, que se introdujo un tipo dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De modo que no existía prohibición para contratar a parientes, a personas cercanas, amigas, amigos, tu compadre, etcétera, etcétera. Otro tema complejo en todo esto. Las personas contratadas antes de la prohibición o antes de que estuviese explícita una regulación al respecto generaban derechos laborales. A ti no te pueden despedir por algo que en su momento estaba permitido, de modo que todas las personas que habían sido contratadas en el Poder Judicial y afuera como resultado de prácticas nepotistas tenían derechos laborales adquiridos. Ahora sí, Poder Judicial de la Federación. En el Poder Judicial, este tema empieza a convertirse en un auténtico cáncer desde 1934 por una cuestión de diseño normativo e institucional. Ya he mencionado la reforma de Lázaro Cárdenas que dio lugar a este pacto de caballeros, ¿no? En el cual las ministras y ministros se ponían de acuerdo para escoger a las personas que iban a ocupar los cargos de juezas y jueces de distrito y eventualmente magistraturas. Esto fue generando una práctica que podremos reducir a una pregunta central. ¿Por qué contratas a esa persona y no a otra? No se trata de que tenga o no méritos, se trata de que tenga mejores méritos, capacidades y habilidades que quienes puedan venir en la lista. Y esto me lleva a un anecdotario breve. Había magistradas y magistrados que me pretendían justificar este tema y recuerdo muchísimo uno que llegó y me dijo, oiga secretario, es que fíjese que a mi hijo lo contrató un magistrado que me llamó por teléfono para preguntarme por él sin que yo le pidiera nada, sin que él me diera nada a cambio y no hubo jamás un intercambio en acuerdo. Le contesté, magistrado, ¿usted sabe si su colega levanta la sección amarilla y marca números al azar solamente para preguntar, oiga, ¿usted tiene un hijo o hija? ¿Está desempleado o desempleado? ¿Estudió derecho? ¿Le interesaría trabajar en el Poder Judicial de la Federación? ¿O solo le habla a sus pares para preguntarles al respecto? Y ahí es donde está el tema verdaderamente problemático. Ahora, ¿cuándo es que esto se vuelve una cuestión problemática o cuándo brinca el tema sobre el Poder Judicial de la Federación? Aquí, honor a quien honor merece. Quien documentó el tema en un primer momento fue el exconsejero Felipe Borrego Estrada. Dado que la presidencia de Luis María Aguilar le cerraba la llave de la información y negaba el problema constantemente, lo que hizo el consejero en su momento fue pedir información a las administraciones regionales de todo el Poder Judicial de la Federación y con eso fue documentando la investigación. Los resultados excluían a Primer Circuito, es decir, a Ciudad de México, porque no estaban con administraciones regionales. Cuando tuvo los resultados, se los presentó al ministro presidente, este ignoró los resultados y entonces Felipe Borrego terminó publicando. Gracias a eso, Julio Ríos termina de retomar, digamos, esta investigación, eventualmente es presentada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y esto da lugar a que a finales de 2019 se elabore una política que de hecho me tocó confeccionar directamente cuando era secretario ejecutivo del Pleno, porque en un primer momento había rechazo desde la presidencia del Consejo a hacer algo ya más estructurado, y la política de combate al nepotismo consistía en tener un buzón de relaciones familiares para documentar de qué tamaño era el problema y para medir la eficacia de la política. 2, establecer prohibiciones administrativas que permitiesen dejar sin efecto su nombramiento, por fin, darle consecuencias, y algunas disciplinarias, evitando nombramientos cruzados, triangulados o otro tipo de intercambio de favores. Otro tema, 3, adscripciones. Se rompían zonas de influencia. Ojo aquí,
hasta antes de octubre de 2019, a las personas las mandaban a cualquier lado de la República, como si fuese un castigo, y esto no estaba previsto como una sanción disciplinaria. De modo que lo importante era romper la zona de influencia sin romper tampoco realidades familiares ni otras situaciones por el estilo. Como lo mencioné antes, la regla era de 4 en adelante te readscribían. Ojo con las personas que decían, no, es que a mí me reescribieron por quién sabe qué no. 188 personas titulares estaban en ese supuesto. 188 de un universo de más o menos 1,700. Es decir, una de cada 10 estaba en ese supuesto. De modo que esto de los miércoles de plaza y todo se prestaban a mucha narrativa fantástica, pero en el fondo había un sustento y de hecho ninguno de estos cambios de descripción se dejó sin efectos cuando se impugnaron ante la Suprema Corte. El único que se revocó de manera voluntaria fue de un magistrado que estaba en una regla de 3 antes de que se fijara el número exacto. Otro tema era carrera judicial, establecer listas, que los nombramientos vengan de las listas. Muchas personas juzgadoras se quejaban de esto. Oye, es que ¿cómo voy a confiar en las listas? Bueno, para eso está la Escuela de Formación Judicial. Si no confiamos en el proceso, corrigamos el proceso. Si vuelve a fallar, lo volvemos a corregir. ¿Hasta cuándo? Hasta que funcione. Y si no, dejemos de tirar millones y millones de pesos en esa inversión. Y para eso estaba el que intervinieran titulares con tutorías para dar también el enfoque práctico combinado con el enfoque teórico. Esto dependía mucho de las listas y, sin embargo, el tema de las listas fue algo frenado durante la administración de la ministra Piña Hernández, dejando a todo el personal de carrera a expensas de que les pudieran correr y contratar a personas con las excepciones que se fueron generando. Y finalmente había un comité de integridad para revisar todos los nombramientos. ¿Cuál fue el resultado de estas políticas? Aquí es donde empieza lo interesante, porque la iniciativa presidencial cita los resultados entre 2020 y 2022. Sin embargo, ignora que hay un arco, digamos, evolutivo en todo esto, y les van algunos datos. Comparando 2020, 2022 y 2024, las personas con familiares eran el 60%, bajaron al 49% y eventualmente al 37.4%. El promedio de familiares por persona en el Poder Judicial era de 1.9 en 2020, de 1.6 en 2022 y de 0.9 en 2024. La red familiar más grande era de 79 personas, bajó a 65 y eventualmente a 23. Había redes de 16 personas o más. Eran 139 originalmente, bajaron a 74 y eventualmente a 9. Los órganos que tenían familiares dentro de su propia plantilla eran 723, después 616 y eventualmente 524. Pasamos de estar en llamas a estar fatal, a estar muy mal. Pero esto es una mejoría, resultado de políticas institucionales, y nada de esto se expuso. Nunca se revisaron los resultados de 2024, y aquí hay un tema fundamental con todo esto. Los resultados importan porque se puede mentir diciendo la verdad. La iniciativa omite el contexto general del combate al nepotismo, omite mencionar que las cifras están desactualizadas o lo ignora por completo, y omite además que todo esto fue resultado de una política institucional. Una política, por cierto, muchísimo más determinada que la reforma para combatir el nepotismo electoral, que honestamente es basiquísima. Que tú no le puedas heredar un cargo a una persona con la que tienes un parentesco dentro del 4º grado me parece cuando menos algo obligado. Y contrasta esto con lo que estamos viviendo con las dinastías políticas de muchos integrantes del oficialismo actual. Y me llama poderosamente la atención que quien encabece, por ejemplo, estas cruzadas contra el Poder Judicial y quien más haya atacado al nepotismo en la judicatura fuese Ricardo Monreal. Pero no David, tampoco Saúl, tampoco María del Refugio, tampoco Ana María. Ese es Rodolfo, no Elías, tampoco Katy. Ricardo, sí, Ricardo. Fíjense nada más lo que son las cosas, que dentro de una familia de 14 hermanas y hermanos, 6 o 7 se hayan dedicado al servicio público, sería más o menos el equivalente a que te eligieran al azar dentro de todas las personas asistentes al Estadio Azteca entre 2 y 6 veces, dependiendo de la cifra que tú tomes en consideración. De hecho, lo que logró la reforma que los comités de evaluación tuviesen una potestad absoluta y no tuviesen ningún filtro de combate al nepotismo, no solo en familiares, sino también en personas cercanas. Pensemos en lo que pasó en Zacatecas, donde estaban hijas e hijos de integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Pensemos en casos como lo de la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, que tiene 70 colaboradoras y de las cuales 6 tienen parentesco directo con personas de la alta cúpula judicial. El equivalente a que esto sea aleatorio sería como que en un volado te saliera águila 56 veces seguidas, o que durante varios años te cayera un rayo diario, o sencillamente elegir a una persona al azar dentro de la población mundial 2 veces. Esto es lo que se logró, esto es lo que se está ignorando.
Es verdaderamente increíble que se utilice el tema del combate al nepotismo, que no se haya explicado también, porque estas cifras y todos estos datos los tenía la presidencia de la ministra Piña Hernández, pero es increíble que sigamos creyéndonos esta historia.